protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. Jonas Grab. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Hola amigos de TV UNAM, ¿cómo están? Pues ya estamos a final de noviembre, hace un poco de frío, pero también hay muy buenas noticias, entre otras que hay un programa más de extranjeros. Han ocurrido cantidad de situaciones en el mundo, pero escogimos hablar, número 1, de la llegada de Donald Trump otra vez al poder en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar? Lo segundo que vamos a abordar hoy es el caso Esmeralda, la niña Esmeralda que ha sido juzgada y luego absuelta en el estado de Querétaro. Y por último, vamos a ver qué tipo de país vamos a construir con el presupuesto del Gobierno de México para 2025. Los dejo con las portadas internacionales de este mes y nos vemos inmediatamente después en la mesa de debate. Tras cumplirse 1000 días desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el ejército ucraniano utilizó por primera vez misiles de largo alcance estadounidenses y británicos contra instalaciones militares rusas. En respuesta, Vladimir Putin advirtió a las naciones occidentales que arman a Kiev que pronto podrían convertirse en su objetivo y aprobó una doctrina que permite respuestas con armas nucleares ante ataques que amenacen la soberanía de Rusia y Bielorrusia. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y el líder de la organización terrorista Hamas, Mohammed Deif, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Mientras que la comunidad internacional mostró su respaldo a esta decisión, Israel y su país aliado Estados Unidos rechazaron las acusaciones alegando que esta corte no tiene jurisdicción en este asunto. El pasado 5 de noviembre se llevaron a cabo comicios en los Estados Unidos en los que el republicano Donald Trump venció a la candidata demócrata Kamala Harris tras haber obtenido 312 votos del colegio electoral. A pesar de haber sido declarado culpable de 34 delitos graves, Donald Trump contó con el apoyo de una mayoría arrolladora y tomará protesta el 20 de enero de 2025. Los líderes del G20 se reunieron en Brasil, donde discutieron las guerras en Ucrania y Medio Oriente, la lucha contra el cambio climático y el impuesto a los superricos. Además de lanzar la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, iniciativa del presidente de Brasil, Lula da Silva. Sin embargo, el presidente argentino Javier Milei firmó la declaración desvinculándose del contenido relativo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y argumentó que representa un enfoque intervencionista que restringe las libertades individuales y la soberanía de su país. El Parlamento de Nueva Zelanda suspendió una sesión cuando legisladores del grupo indígena maorí realizaron una haka o danza ceremonial contra un polémico proyecto de ley que busca reinterpretar un tratado establecido hace 184 años entre los británicos y los maoríes y que se interpreta como un intento de despojar al pueblo maorí de sus derechos. Sumada a esta protesta, los maorís llevaron a cabo una marcha pacífica de 9 días que culminó en una congregación de cerca de 42,000 manifestantes frente al Parlamento de Nueva Zelanda en Wellington. El gobierno español decretó 3 días de luto oficial tras la llegada de una depresión aislada en niveles altos que provocó la muerte de más de 200 personas en la provincia de Valencia y daños materiales que se calculan en 1.300 millones de euros. La población señaló que no fue alertada por las autoridades y que la falta de esta medida precautoria entorpeció la evacuación oportuna de las zonas afectadas por las lluvias torrenciales y desbordamiento de ríos. El pasado 24 de noviembre se celebraron elecciones en Uruguay, cuyos resultados de la segunda vuelta dieron la victoria a Yamandú Orsi, candidato del partido izquierdista Frente Amplio.
Orsi es considerado el heredero político del exmandatario José Mujica y estará frente al gobierno del país sudamericano junto con Carolina Cose como vicepresidenta. Pues abramos esta muy prometedora mesa con nuestros ilustres invitados. Tenemos con nosotros a Mathieu Tourlière. Él es originario de Francia, colabora con Proceso y con Le Monde. Mathieu, cuéntanos un poco, sorpréndenos con alguna noticia. Bueno, pues siempre es un placer estar aquí. Pues finalmente la vergüenza sí cambió de bando. En Francia ya terminó la fase de audiencias del juicio de los violadores de la señora Pelicot, de Gisèle Pelicot, quien durante varios años fue sedada, drogada por su esposo y violada por al menos 50 personas en condiciones de sedación, ¿no? Que estaba dormida y drogada por su esposo. El juicio está concluyendo ahora, pero ha sido un mes y medio muy interesante en Francia porque a raíz de la decisión de Gisèle Pelicot de que no fuera a puertas cerradas, sino que fuera un juicio abierto, público, a pesar de tener que exponerse todos los días a sus violadores con videos, con material tremendo, generó una corriente de conciencia en Francia muy fuerte, ¿no? Las notas de los juicios creo que han sido de las más leídas durante un mes y medio seguido, día tras día, porque generó una ola de indignación, un movimiento feminista, un movimiento de arropamiento de mujeres hacia Gisèle Pelicot, y ya por fin terminó el juicio, que ha sido al parecer muy rudo para quienes lo han seguido, y para ella todavía más, y pues ya, parece que el Christian Pelicot, su violador, esposo, pues podría estar condenado hasta 20 años de cárcel, y el gobierno está pasando una ley para reembolsar un sistema de pruebas para ver si una ha sido víctima de una sedación y una violación después de ser drogada. Entonces se están moviendo mucho las cosas y estamos llegando al final de este juicio histórico para Francia, sí, en gran parte por la determinación y la valentía de esa mujer porque fuera público el juicio. Claro, es una mujer que yo creo que espero que su nombre quede grabado, ¿no? Como un precedente. Sí, se arriesga, mucha valentía. Bien. Mi amiga Andalucía está aquí, originaria de Estados Unidos, aspirante a ser mexicana. Ya viene el día que ganó Trump, la neta no pude levantarme de la cama y descargué la aplicación Mexicanízame. Sí, no, ya empezó el proceso de naturalización. Espero que seas pronto una mexicana más. Andalucía, ¿a ti qué te llamó la atención? ¿Qué nota nos traes? Bueno, a mí me llamó la atención que el Corte Criminal Internacional, ICC, sí emitió una orden de aprehensión para Netanyahu, que es el Ministerio de Israel, y también el ex secretario de Defensa, y también pues un líder de Hamas, pero que ya fue asesinado, y que pues la mayoría de países en el mundo dijeron que sí lo van a respetar para... Nada de sorpresa, Estados Unidos dijo que no, y que otro país que dijo que no es Alemania, que es irónico porque Alemania es de donde nace el Corte Criminal para enjuiciar a los crímenes de los nazis, y ahora Alemania es que no quiere reconocer que Netanyahu puede estar cometiendo un genocidio contra la gente de Palestina y en específico en Gaza. Y eso es el corte marcó no solo pues los bombardeos, pero también de la hambruña que está provocando todas las acciones de Israel, y hasta la fecha pues la cifra oficial son 45,000 palestinos, pero dicen que puede ser miles, o hasta que más de 200,000 de personas, y muchos que sean mujeres y niños. Y bueno, eso también creo que es importante marcar que pues en las elecciones en Estados Unidos fue muy importante, y mucha gente
no quería votar por Kamala porque marcó la misma política en apoyo a Israel que Joe Biden, y justo también vemos que en las Naciones Unidas de casi todos los países del Security Council votaron para un alto del fuego y Estados Unidos otra vez lo bloqueó, ¿no? Entonces solo estamos viendo, pues por un lado, que es una buena noticia de que sí, en una escala, o sea, en el escenario internacional están reconociendo el genocidio que está ocurriendo y que quieren enjuiciar a Netanyahu, y él ya no puede viajar a muchos países del mundo, pero por otro lado que Estados Unidos sigue siendo el país que pone un freno a es terrible, proceso. ¿no? Empezamos a tener a criminales en el poder. Pues sí, un difíciles Trump de tocar. y luego, sí, exacto. Muchas gracias, Ana Lucía. Sí. Queridísimo Carlos Salinas Maldonado, que vino de Nicaragua, exiliado, llegó a México, reportea para El País. Bienvenido. Gracias. ¿Qué nota nos quieres compartir? Justamente de Centroamérica y también de un juicio que podría ser histórico si todo sale bien, pero en Centroamérica nada sale bien nunca. Y tiene que ver con la apertura que hizo un juzgado de San Salvador, en El Salvador, de un juicio contra la masacre de jesuitas que ocurrió el 16 de noviembre de 1989. Un batallón de élite del ejército salvadoreño, que se llama el Batallón Atracatel, que es tristemente célebre por cometer masacres terribles en El Salvador durante la Guerra Civil en los años 80, entró al campus de la Universidad Centroamericana, una universidad jesuita, y asesinó a 6 jesuitas y 2 mujeres. Entre ellos estaba el teólogo Ignacio Ellacuría, muy famoso a nivel mundial, y que estaba muy involucrado en el proceso de paz en El Salvador. Ellacuría hacía de puente entre el Frente Fausto Martí, la guerrilla, que quería imponer un sistema socialista en El Salvador, y el gobierno de Alfredo Cristiani, un gobierno de derecha que ya sabemos que era prácticamente dominado por lo que se llama las 14 familias, que son las familias poderosas que han dominado El Salvador toda la vida. Entonces un juez la semana pasada decidió reabrir el caso para determinar la autoría intelectual de este crimen que ha marcado la historia de El Salvador y que es una herida abierta en Centroamérica. Con los expertos que he hablado se muestran alegres, por decirlo así, por la apertura del juicio, pero también tienen dudas de lo que puede ocurrir porque el sistema de justicia salvadoreño está controlado por el presidente Nayib Bukele, que ya anteriormente ha negado prácticamente los procesos de paz, ha desconfiado de los procesos de paz, ha dicho que fue una gran mentira todo esto, y también niega de alguna manera que la guerra civil salvadoreña haya causado muchos crímenes. La guerra civil salvadoreña dejó 70.000 muertos, historias de horror como la masacre de los jesuitas, historias de horror como la masacre de unas misioneras estadounidenses cuyo coche fue incendiado y ellas fueron violentadas y quemadas, y masacres como la matanza del Mozote, donde más de 900 personas fueron asesinadas, principalmente campesinos. Lo importante de este juicio es que entre los 11 señalados están, además de ex jefes del mando central del ejército, el propio presidente Alfredo Cristiani, al que se le acusa de haber conocido la orden que se dio de parte del ejército para asesinar a estos jesuitas. Entonces, que se abra un juicio para conocer la memoria histórica y que se establezca, la verdad es bueno, pero está por verse si la justicia salvadoreña está a la altura de un proceso que es una herida abierta en Centroamérica. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya escucharon, pendientes de este caso. Pues Diego, last but not least. Estoy viajando a mi país por fiestas pronto, así que les traigo noticias del Perú. Déjame presentarte rápidamente. No, eres originario, de Perú, ya lo has dicho, colaborador de varios medios y pues tu trabajo ha aparecido en The Washington Post en varias ocasiones. Bienvenido. Gracias. Y ahora sí. Sí, Perú ha dejado de ser importante para México desde que el expresidente López Obrador dejó de pelearse con el gobierno peruano tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. La sucesora, a quien el presidente López Obrador calificaba de dictadora, y es muy impopular en el Perú. De hecho, esta semana su gobierno ha alcanzado una cifra histórica. Solo el 3% de los peruanos aprueba el gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte, y esto se da en un contexto muy relevante, y es que acaba justo también de terminar la cumbre de APEC, del Foro de Colaboración Económica Asia-Pacífico, que incluye a México. De hecho, la presidenta Sheinbaum no viajó al foro,
en parte por estas rencillas que Perú y México arrastran y que de hecho se tradujo el año pasado en que México empezara a pedir visado a los ciudadanos peruanos. En un principio México intentó hacer lo mismo de forma recíproca, pero luego se echó para atrás porque el impacto sería mayor, dado que el turismo mexicano en el Perú no es poco. En APEC se confirmó la tendencia que venimos viendo y que de hecho va en línea también con lo que se escucha desde Estados Unidos, y es el dominio chino en América Latina, ¿no? Crecen los intereses comerciales, económicos de China en América Latina. Perú es uno de los principales países. De hecho, se inauguró de forma simbólica en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente Xi Jinping y la presidenta Dina Boluarte, lo que se conoce como el megapuerto de Chancay. Chancay es una localidad a un par de horas de Lima. Este puerto ha sido construido por el gobierno, por una empresa propiedad del gobierno chino en partnership con una empresa privada peruana, y va a ser probablemente la principal ruta del comercio internacional para la región en los próximos años, en línea también con el discurso que viene levantando el presidente Trump. Ya un asesor suyo ha anunciado o amenazado con poner aranceles a los países que utilicen ese puerto para traer mercancía desde China hacia Estados Unidos, ¿no? China se está metiendo, o sea, está apareciendo mucho en... Es una obra de una inversión multimillonaria, clave para el Perú, pero que también te habla de que en el Perú, que siempre ha tenido una muy buena relación también comercial con Estados Unidos y con el resto de América Latina, los vientos están cambiando y ahora el principal socio comercial del Perú, y este también es el caso de otros países de la región, incluido Argentina, donde Milei amenazó en su momento con pelearse con China, ya luego se dio cuenta de, mirando la cartera, que no se podía pelear, pero ahora sí China va a ser definitivamente el principal socio comercial de Perú, y hay quien en broma dice que la principal colonia china en Sudamérica, ¿no? Híjole, ese desplazamiento de Estados Unidos no le está gustando nada esto, seguro. Pues muchísimas gracias a todos por darnos esta perspectiva internacional y darnos qué pensar. Y pues bueno, ya conocieron, ya probaron un poco qué traen nuestros periodistas. Ahora vamos a pasar a los temas del programa. Los dejo con un pequeño corte y vamos a entrar directo con las elecciones en Estados Unidos y el regreso a la presidencia de Donald Trump. Bien, pues pasemos entonces a nuestros temas de hoy. Por fin han terminado el proceso electoral en Estados Unidos. Donald Trump vuelve a la presidencia. ¿Cuáles son las claves para entender esta victoria? Yo, evidentemente, le voy a dar la palabra a Andalucía, que conoce ese país mejor que todos nosotros. Bueno, lo que vimos, a veces usamos como la palabra que él arrasó, ¿no? O sea, que tú ves el mapa y ves rojo, 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 porque Estados Unidos, como muchos ya lo saben, se maneja por una votación electoral, ¿no? De quién gana los estados, gana más votos de los estados y no es un voto popular. Aunque es importante señalar, Donald Trump también ganó el voto popular. Hace 8 años no ganó el voto popular. Esa vez lo ganó en el inicio, parecía por muchos millones, pero en el final sí lo ganó por menos de 2 millones, 1,5 millones de personas que votaron por él en vez de Kamala Harris, pero sí ganó con 312 votos electorales y ella solo 226. Entonces, y no solo eso, los republicanos ganaron el Senado y ganaron en Cámara de Diputados, y en todos los estados del país se movió más a la derecha a los republicanos, y incluso estados de donde yo soy, o sea, en la ciudad de Nueva York, incluso sí se movió también a más apoyo de los republicanos. Y
uno pregunta, y en todos los estados swing states o estados péndulo también ganó Trump. O sea, los 7 donde ganó Biden antes, él ganó, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿por qué, no? Y yo creo que parte de la respuesta realmente está en el Partido Demócrata. O sea, realmente no logró tener un mensaje que inspiraba a la gente a confiar en ellos, y que hay una crisis en Estados Unidos de inflación, de muchos problemas económicos después de la pandemia, y que cuando Donald Trump habla, él, aunque es un multimillonario, billonario, etcétera, él logra convencer a la gente que él es de ellos. O sea, él es popular. Él va a apoyar a el ranchero, o no ranchero, porque el ranchero sí tiene dinero, pero el que trabaja en la tienda en el medio de la carretera en el estado de Iowa. Él le convence, yo te voy a apoyar. Joe Biden no te apoyó, aunque Joe Biden sí tuvo paquetes económicos que realmente sí apoyó a la clase trabajador, pero como que no logró transmitirlo, y muchos piensan que ya el Partido Demócrata es un partido de los élites y el Partido Republicano es para la gente. E incluso es muy importante ver, o sea, el voto latino. Entonces dicen, ¿cómo que los latinos votaron para Trump, no? Uno dices, pues ves mucho de Latinoamérica, donde los latinos sí son latinoamericanos que votan por la derecha en sus países. Hay muchos presidentes que sí son de la derecha. Vemos mucho discriminación, incluso en México, contra migrantes de otros países, contra centroamericanos. Y vemos en Estados Unidos los que son migrantes ya establecidos. Ellos dicen, no, ellos no quieren llegar como nosotros llegamos. Aunque puede ser que ellos tampoco llegaron en manera legal. Pero hay como lo que hizo Trump no es que ellos no escuchan su discurso racista contra migrantes y contra gente morena. Lo escuchan y quieren alejarse, decir, mira, si yo puedo convencer a la gente que yo soy buen americano, que yo soy blanco, aunque que no soy blanco, ya Trump no me va a deportar. Trump no va a deportar mi familia. Trump solo no va a permitir esos malos que quieren entrar y va a deportar 1 millón de personas, y a mí no, porque yo no soy como ellos. ¿Alguien quiere de ustedes añadir algo a estas razones, a una clave para entender esta victoria? Sí, yo creo, bueno, lo que ha señalado Andalucía es clave, ¿no? O sea, hay una percepción generalizada en Estados Unidos de que la economía se encuentra en muy mal estado. Es una percepción porque luego si uno mira cifras macroeconómicas no es así, pero debido a la crisis de inflación, la gente sí siente que tiene menos dinero en el bolsillo y que los precios están muy elevados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Biden, independientemente de los logros que sí haya podido tener durante su mandato, es un presidente muy impopular. Y Kamala Harris es su vicepresidenta. Pero además, ella perdió la oportunidad de distanciarse de Biden. Exacto. Una y otra vez en la campaña. Hay entrevistas que son dolorosas de ver por la forma en que ella intenta hacer contorsiones para no deslindarse del legado de Biden. Que de nuevo, yo creo que la historia será un poco más benévola con el legado de la presidencia Biden en general, pero no va a ser tan benévola porque le va a suceder la presidencia Trump, porque es un presidente muy, muy impopular. Entonces, pese a que Harris en un inicio, cuando Biden se cae de la carrera, decide dejar de lado la carrera y Kamala se vuelve la candidata, ella en un inicio hubo cierta efervescencia entre los votantes demócratas. Pues sí, por algunas semanas, sí. Por unas semanas, pero ella perdió una oportunidad de construir un discurso que la alejara de Biden y que planteara soluciones. De nuevo, Trump, como bien decía Andalucía, sus soluciones no suenan, o sea, suenan poco elaboradas, pero resuenan con el electorado. Exacto, resuenan. Y Kamala nunca tuvo eso durante la carrera, ¿no? Y perdió la oportunidad una y otra vez. O sea, cuando le preguntaban directamente qué iba a ser distinto respecto a la frontera, qué iba a ser distinto respecto a Israel-Palestina, nunca fue capaz de distanciarse de Biden. Entonces, si tienes un electorado que está molesto, que está en contra del incumbent, ¿no? Del presidente en ejercicio,
y tú no puedes distanciarse y eres parte de su partido y de su gobierno, digamos que tus Bueno, posibilidades son pocas, ¿no? Probablemente quería permanecer en la tradición de la reelección es lo más natural en general en Estados Unidos, ¿no? Pues ya desde hace un tiempo, ¿no? Bueno, y ya es la primera vez que alguien que perdió una elección gana. Vuelve. Sí, vuelve. Sí, Ajá. Estamos en tiempos en los que ya lo más natural o lo más tradicional ya no Ya no cuenta, es, ¿no? ajá. De hecho, la verdad, o sea, ha sido una campaña muy, muy loca vista desde afuera, ¿no? En los debates televisivos donde el equipo de Donald Trump pidiendo a los moderadores que no hicieran fact-checking porque habían negociado con ellos antes que no verificaran las mentiras que dijera Trump, el hecho de que pues Elon Musk no compra la red social Twitter, ahora X, y unos años después la usa para la elección, para propulsar a Donald Trump a la presidencia con la propagación de noticias falsas, desinformación. Es como la distopía un poco democrática, Es ¿no? que es eso. Tienes ¿Cómo? a un convicto que además iba a estar enjuiciado, ¿no? Por Sí. el tema del asalto al Capitolio. Y por lo van a haber poner en rechazado. pausa mientras que sea Y presidente. lo van a poner ahora. en pausa. O No, sea, no, es de borrón hecho, y... de hecho han y- retirado los cargos. Ya, Eso fue ayer- lo último que yo ayer escuché era que estaba en pausa. Se Ajá. han retirado los cargos. Ya se le perdona todo, ¿no? Y es, bueno, ya ganaste. A pesar de todo, ganaste. Eres un mentiroso, eres un convicto. ¿Pero que esto es la eres- decadencia moral de Estados Unidos? Para mí es una sociedad enferma. Lo siento, Andalucía, pero para No, mí es yo una sociedad ya enferma. casi no sé de ahí, ¿eh? Yo no entiendo cómo hemos llegado a tal nivel de desinterés absoluto de la política y del respeto a las instituciones, al Estado de Derecho, como para que una sociedad vote de una forma mayoritaria a un delincuente, Sí. a un estafador y a un mentiroso. Estamos hablando de un hombre que a partir de sus negocios inmobiliarios ha hecho muchas trampas para favorecerse él mismo, un hombre misógino, o sea, para que las mujeres son un objeto único de placer y como un florero, un hombre que desprecia absolutamente las instituciones, que fue capaz de incentivar un golpe de Estado que permitió, que incitó a la gente a que se tomara el Capitolio, algo que en la historia nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Dentro de la democracia de Estados Unidos. Yo soy una persona totalmente en contra del sistema estadounidense por lo que ha hecho en América Latina, pero respeto de alguna forma su democracia y yo creo que Donald Trump es la metida de pata más terrible que han hecho los estadounidenses, porque además llega con un establishment de millonarios antisistema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el secretario de Sanidad Pública, Kennedy, antivacunas. Una mujer secretaria de Educación que quiere desmantelar el sistema de educación y que además que su único logro ha sido crear una industria de la lucha libre. Es decir, estamos entre la política convertida como un show, la política como nada, la antipolítica. Yo creo que vienen 4 años bastante peligrosos y quiero ver yo si el sistema estadounidense soportará esta embestida brutal, porque lo que estamos viendo ahora es que la extrema derecha se ha vanagloriado. Hemos visto una marcha nazi esta semana en Estados Unidos y es una cosa súper peligrosa y no sé, yo intento entender la psicología del estadounidense promedio y me parece que es una sociedad enferma. Sí, y viene y- con afán de revancha, ¿no? Contra esas instituciones, contra el sistema judicial, contra cualquier... Sí, y también, o sea, yo creo que los demócratas pensaron que las mujeres les importa el aborto. Que sí les importa, ¿no? Pero la mayoría de mujeres blancas sí votaron para Trump, ¿no? Eran las mujeres latinas y las mujeres negras, o sea, 95% votaron para Kamala, pero que no fue suficiente. Solo eran como, vamos a apostar que nosotros sí defendemos los derechos de las mujeres para elegir y para abortar, y pues la gente, pues eso no es suficiente, ¿no? Y que realmente muestra, la gente no le importa que Trump es un violador, que tiene sentencia, eso, no solo todos los cargos, pero pensar igual es como, bueno, prefiero que sea violador, él es, y ahora hay una nueva campaña en Estados Unidos que es tu cuerpo, mi decisión. O sea, eso sí ya empezó a correr en Trump, en Twitter, de que no es, o sea, es una lucha de 50 años de que es mi cuerpo, mi decisión, y ahora está corriendo, no, tu cuerpo, pero mi decisión, ¿no? Entonces, y también solo mencionar una cosa de migración, o sea, de que dicen que van a deportar 1 millón de migrantes y el que sí es de
Homeland Security, ¿no? O sea, que de ICE, de que sí está a cargo, de que realmente pueden deportar millones de personas. Y él habla de cómo toda maniobra que quiere hacer para que realmente en los primeros meses logran a deportar esa cantidad de personas. Y dices, ¿y la inflación? ¿A poco no piensan que van a subir los precios cuando tú deportas tu mano de obra? Tu mano de obra barato que explotas porque no tienen los papeles para recibir un salario justo y los vas a deportar y no vas a permitir a otros migrantes y ahora piensa que la economía va a estar mejor. Es absurdo. Definitivamente. Sí, es el golpes de efecto, gran espectáculo. Bueno, pues vamos a cerrar este primer tema. Hacemos una pausa y volvemos con... Mencionaste el aborto, creo que es una buena transición para lo que viene con el caso Esmeralda. Nos vemos inmediatamente después de este corte. Pues Querétaro ha dado de qué hablar con el juicio a una pequeña de 14 años. Caso Esmeralda, nombre tan bonito para una situación tan terrible. Creo que vale la pena describir rápidamente qué es lo que sucedió, ¿no? Y de ahí ver qué tipo de retrato, qué tipo de espejo nos tiende este caso. Carlos, ¿tú crees que nos puedes dar una breve descripción de lo que ha sucedido? ¿Qué sucedió? Pues que el Estado le falló a una chica de 14 años. Le falló desde el momento en que ella denunció una violación por parte de un familiar 3 años mayor que ella y en lugar de comenzar una investigación y de establecer la realidad de lo que ocurrió acá, la Fiscalía la acusó meses después por homicidio, ¿no? Por la muerte de este bebé. Y ahí vemos una falla de la familia que no protege a los niños en México porque estamos hablando de una niña pobre e indígena. La falla del sistema judicial cuando la Fiscalía la acusa, la falla del Estado que intervino muy tarde a la hora de proteger los derechos de esta niña y la falla educativa en México porque estamos viendo que está hablando de un abuso familiar de parte de un integrante de la familia, es decir, la educación no está funcionando en México, una educación en valores no morales, sino en el tema principalmente de la educación sexual. Es una historia triste, es una historia brutal, es una historia de revictimización, porque además habla de cómo la sociedad está viendo el tema, ¿no? Comentábamos antes, fuera de cámara, que muchos de los comentarios que hay en las redes sociales es culpando a la propia niña por una cuestión en la que ella en realidad es la víctima. Al final tuvo que interceder la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo que no se podía manejar la forma en la que la justicia de Querétaro la estaba manejando, que además es un estado muy conservador. Tuvo que entrar la secretaria de las mujeres para poder interceder de alguna forma para que la justicia al final dijera, bueno, que esto es una locura, ¿no? Estamos hablando de un país que según la OCDE es el que tiene la mayor tasa de nacimientos adolescentes, 340,000 nacimientos de prácticamente niñas en México. Estamos hablando de 1,000 nacimientos al día. Es una situación brutal que demuestra que falla el Estado, que demuestra que el sistema educativo no está funcionando, que demuestra que el sistema de sanidad pública no está funcionando, que los médicos de forma voluntaria a veces, porque eso es lo terrible, son los que acusan, para de alguna manera lavarse las manos, a las mujeres y a las niñas frente a las autoridades en aquellos estados donde el aborto no está legalizado. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde pueden las autoridades llegar en aquellos estados donde el sistema no ha todavía votado las leyes a favor del aborto? Afortunadamente esta semana lo hizo el Estado de México, pero todavía casi la mitad de los estados es ilegal. Son ilegales estos procedimientos. Sí, justo iba a comentar que, bueno, este es un escenario muy escalofriante, ¿no? Tanto por todo lo que mencionas, pero también en comparación a mi país de origen, por un lado México sí va avanzando, yo creo que en el tema de aborto, y vemos que ayer que sí se despenalizó el Estado de México, que es el estado más poblado de todo el país, y eso también es de
en el contexto de ayer es el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, y pues mucho de esa violencia es violencia obstétrica y también violencia que pasa cuando las mujeres de niñas están obligados a tener niños, ¿no? Entonces, pues ya vemos, creo que son 18 estados, no me citan, pero tengo sí, son 18. Eso es que ya cuando ahora buscas en Google, ya la inteligencia artificial se mete ahí y te dan cifras malas. No, en serio, ayer he tenido problema con obra pública y llamé, pero era función pública, y era la inteligencia artificial que me dio el número de función pública en vez de obras públicas. Pero bueno, en fin, punto es que ya son 18 estados, que sí son la mayoría, y creo que pues las mujeres y las personas que se pueden gestar están ganando poco a poco la batalla. Pero es importante también mencionar que en 2021 la Suprema Corte sí tuvo pues así una decisión histórica que no se puede encarcelar las personas por abortar, pero aún así vemos que eso no se respete. Y también creo que es muy importante mencionar, aunque que sí es una victoria cada vez que un estado despenaliza el aborto, eso no significa que pueden abortar. O sea, yo trabajo mucho en el estado de Guerrero y he hablado con colectivos ahí que estaban así 15 años en la lucha para la despenalización del aborto. Dice, y ahora tú vas a tu clínica, y muchos en situaciones parecidas a Esmeralda, de comunidades indígenas, a veces que solo hablan su lengua, etcétera. Y no hay acceso, no pueden abortar. No hay médicos que pueden realizar el aborto. Todavía las criminalizan por llegar, y también a veces no hay intérpretes ni para apoyarles, o no hay maneras para llegar a Chilpancingo, donde es solo poquito más fácil, ¿no? Entonces, y eso incluso Oaxaca siendo el primer estado donde pasó hace algunos años, y primer año, y puede ser hasta la fecha, aún así es muy difícil abortar en Oaxaca. Pero es que es un tema mundialmente problemático el aborto. O sea, en Estados Unidos hemos visto que hay regresiones, luego progresiones, y me parece que en el mundo entero es un tema que sigue despertando muchas pasiones. Vamos a defender a las mujeres que lo quieran o no, como dijo Trump. Pero pasa algo importante, perdón, lo que pasa es que está bien que se hagan las leyes, pero la forma de implementar las leyes no es la más adecuada, ¿no? No hay una perspectiva de género de parte de las fiscalías, es lo que decía también o de los jueces, ¿no? La presidencia. Y hay un riesgo aquí, que esto se termine manipulando. Voy a poner un ejemplo del país que procedo, que es Nicaragua, ¿no? Y que es una dictadura además gobernada por una mujer, porque Daniel Ortega ya la nombró la copresidenta. En 2010 hubo un caso de una niña violada de 11 años en una aldea del Caribe que se llama Hualpa-Sixa, una comunidad indígena. Nicaragua casi no tiene indígenas, pero esta era una comunidad indígena. Y lo que hizo Rosario Murillo, que es la copresidenta, que yo la llamo la codictadora, es sacar a la niña de ese ambiente y decir públicamente que fue un milagro. Y que deberíamos estar agradecidos todos a Dios porque esa semilla brota de una niña. Y escondió a la niña y la hizo parir. Es decir, no podemos llegar a ese nivel de brutalidad de parte del Estado. Yo creo que, por lo tanto, México, que está aprobando leyes, esas leyes tienen que ser aplicadas de una forma que las mujeres se vean representadas por la justicia y cuidadas, además, por la justicia. Bueno, en ese aspecto quedó bastante bien Claudia Sheinbaum con Citlali Hernández. Me imagino el Estado respondió rápidamente, ¿o no? Pero precisamente la Federación tuvo que intervenir porque el fiscal de Querétaro, un hombre muy conservador, desde un principio dijo, es que aquí no se abortó, fue un homicidio, y entró en tecnicismos, ¿no? El ser que nació, respiró más de 2 veces, entonces eso se considera bla, 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 bla. Entonces se volvió un tema que él puso, porque él justificó todavía la decisión de la Fiscalía y la defendió hasta que tuvo que pues, alinearse con la presidenta, pero al principio su planteamiento era meramente técnico, y la que menos importó en toda esa historia fue la niña, ¿no? Claro. O sea, hay que nombrar al fiscal, Víctor Hernández, porque además la acusó para buscar una condena de 3 años, y no solo eso, que pagara una indemnización a su violador o presunto violador de $500,000 de pesos. No. Aquí hay un matiz bien importante. Decías, ¿no?, que México aprueba leyes. En realidad, México no aprueba leyes. Quienes las está aprobando son los estados. Y eso es importante porque acabamos de salir de un sexenio desde
donde desde el gobierno central no había una política clara de apoyo a la lucha feminista a favor del aborto. Lo evitaba muchas veces. Por eso, o sea, no, sí. a ver, quien calla otorga, ¿no? Entonces podemos asumir que desde el gobierno central, debido a que el presidente López Obrador era un hombre muy conservador en asuntos sociales, como creo que todos podemos estar de acuerdo, no había un apoyo claro a esas. Los estados aprueban leyes que, como viene explicando Lucía, no se implementan de manera adecuada en muchos casos. Esperemos que eso cambie ahora con una presidenta mujer y que en teoría, hasta donde parece por el momento, está a favor de esta lucha de las mujeres en México. Yo estaría esperanzado en que cambie, porque que sí, creo que sí. Pero intervino y funcionó. Sí. Exacto, yo creo que sí hay que darle eso y creo que abre una esperanza, porque creo que también es importante definir que en los 6 años anteriores se aprobó en los estados. El gobierno no movió un dedo a favor y hay de casos eso. que son emblemáticos, o sea, de casi todo en Estados Unidos, el caso Roe contra Wade, o sea, hay casos que justamente portan. Bueno, ¿no? eso lo hizo para que no fuera de los estados. Roe versus Wade es que lo hizo lo hizo que fuera federal. Sí, el caso estadounidense bueno, en esperemos particular. que esto sea otro caso así, digamos. Sí, pues sí, y yo creo que es interesante porque, bueno, yo que trabajo mucho para medios internacionales y en las elecciones aquí en México dijeron, ay, una mujer, y vamos a hacer algo sobre aborto. Y sí, yo hice, de hecho, con colectivos en Guerrero sobre aborto, pero eso no fue un tema nacional, no estaban hablando de aborto. Quien mencionó aborto era Maynes. No fue parte de la campaña en absoluto. En un debate, ni Xochitl ni Claudia lo mencionó, era el hombre que estaba ahí. Claro, se nos ha terminado el tiempo, pero también hay que recordar que este caso, bueno, no solamente la historia del aborto, sino es también, como dijo Carlos, ¿no? Fallas estructurales y falla de una perspectiva de género y las acusaciones ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Solo una cosa para terminar. Lo importante de todo esto es que la única y verdadera oposición que hay en México es el movimiento feminista y las mujeres. Porque la política en general está totalmente metida en otros asuntos que no son de interés de las mujeres y son los movimientos feministas los que han hecho la verdadera oposición. Ojalá así siga. Pues muchas gracias. Vamos a cerrar este tema y nos vamos por el último bloque. Regresamos con el paquete económico 2025. Paquete económico 2025. Pues, ¿qué tipo de país, ¿no?, se proyecta a partir del anuncio de este presupuesto, de la repartición de los recursos? Mathieu, ¿cómo pintarías el panorama general de esto? Bueno, primero de una situación heredada, ¿no? Un problema de Pemex muy fuerte, de deudas que hay que resolver. Entonces, una inyección masiva de dinero a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad que obliga a Claudia Sheinbaum a diseñar un presupuesto de austeridad muy dura para el aparato burocrático para salvar a las empresas del Estado, ¿no? Se notan las prioridades del gobierno en dos aspectos. La obligación de salvar a Pemex, porque si se cae la deuda de Pemex, prácticamente se cae la deuda soberana de México y se entra en un problemón tremendo. Y la otra es continuar e incluso ampliar el sistema de los programas sociales, ¿no? Hay un aumento bastante sustancial de los subsidios, ya sea en educación pública, en la Secretaría de Bienestar, en la Secretaría del Trabajo, etcétera. Ahora, esto, ¿en detrimento de qué se hace? De las secretarías como tal, ¿no? En una administración que ya de por sí es deficiente, falta personal, faltan computadoras, faltan materiales. Todas las secretarías, sin excepción, sufren recortes muy fuertes, con algunas excepciones que ahí sí son bien interesantes. Una es la Secretaría de Infraestructura. ¿Por qué es interesante? Porque AMLO, en su sexenio, empezó diciendo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es un nido de corrupción, los únicos que pueden hacer la obra civil bien son los militares. Entonces, ¿qué hizo? Entregó un presupuesto tremendamente enorme a la Sedena para hacer sus obras de gobierno. ¿Qué hace Claudia Sheinbaum? Y eso es muy interesante, quita
a la Sedena las obras de infraestructura, sus programas de trenes, y las devuelve a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, que es Secretaría Civil. Esto que implica para la Sedena un recorte brutal a su presupuesto, porque todavía el año pasado recibió 120 mil millones de pesos para el Tren Maya. Este año, para el año entrante, el gobierno de Sheinbaum le deja 20 mil millones para terminar el Tren Maya, que todavía no está terminado a pesar de haber sido inaugurado 2 veces. Le deja 20 mil millones, pero dice, los próximos trenes los hago yo desde una Secretaría Civil, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque parece dibujar un modelo de gobierno mucho menos apoyado sobre el ejército que el de López Obrador. Otro tema muy interesante a nivel del ejército es que el ejército por primera vez en mucho tiempo sí sufre recortes presupuestarios, no solo en obras públicas, sino en ya atribuciones de la Secretaría. Las zonas militares pierden dinero. Prácticamente todo el aparato, menos la dirección de infraestructura militar. Entonces, habría que ver cómo va a reaccionar el ejército, porque al ejército se le da, pero quitárselo es más difícil, sobre todo en un contexto en el que la Guardia Nacional, que ya pasó bajo el control del ejército, sufre ahora sí un recorte brutal, prácticamente 30 mil millones de pesos comparado con este año. Entonces, la Sedena pierde, y es la primera vez en más de 10 años que la Sedena pierde en un presupuesto. Entonces, eso yo creo que es muy relevante, es muy interesante, porque puede ser un cambio de paradigma de cómo se está armando el gobierno, porque hasta el momento estamos viendo que Claudia Sheinbaum está siguiendo una agenda que no es la suya. Heredó una reforma judicial que no es la suya, que se está convirtiendo en un caos, una pesadilla, organizar una elección totalmente absurda. Y, está con todas las reformas de López Obrador, está con todas las políticas de López Obrador, y todavía no ha marcado cuál va a ser su gobierno. Y ese presupuesto muestra un poco para dónde va, y es mucho menos militar, por lo menos en apariencia, que el de López Obrador. ¿Cuáles son las apreciaciones del resto de la mesa? Yo creo que aquí hay un factor clave y de hecho que estamos viendo cómo se empieza a desarrollar, que tiene que ver con la economía de México, que es el factor Trump, ¿no? Vamos a ver, ese es el factor de mayor desestabilización que va a sufrir este gobierno, al menos en el futuro cercano. Ya está amenazando desde antes de ser de asumir el gobierno con aranceles, tanto a México como a Canadá, sus 2 socios en el Tratado de Libre Comercio. La presidenta Sheinbaum ha respondido. Yo creo que se vienen pardas, ¿no? Se viene un tema complicado. Ya es un presupuesto de austeridad. Estamos entrando en el periodo de austeridad la austeridad republicana, cosa que creo que puede... O sea, una de las razones del éxito electoral de Sheinbaum, heredado de López Obrador, fue el éxito económico de México. Yo creo que no hay ninguna duda sobre eso. Por un lado, las transferencias directas de dinero en programas sociales, pero por el otro lado, porque la inflación se mantuvo más o menos a raya, la política fiscal del sexenio de López Obrador fue bastante conservadora, no hubo mayores cambios en ese sentido, y los mexicanos sentían de manera además correcta que tenían más dinero en el bolsillo, y de hecho así lo demuestran las encuestas y lo demuestran las cifras, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Ese escenario muy auspicioso para Morena durante el sexenio y en las elecciones pasadas puede cambiar de una manera radical en cuestión de meses ante una presidencia de Trump, y lo que puede ser los aranceles, el cambio en el nearshoring, etcétera, 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 y las empresas deficitarias como Pemex, ¿no? Bueno, y ella mencionó hoy, ¿no?, de que pues hay empresas estadounidenses que tienen 80 años aquí, porque de repente te ocurre eso de aranceles, pero a mí me llamó mucho la atención, parte de su respuesta, que voy a leer rápido, que ella dice:
Pues Trump, desde que un día antes de las elecciones, ¿no? Él ya estaba amenazando con esos aranceles y justo el día de las elecciones en Estados Unidos, yo estaba coordinando una cobertura y todo el día estuvimos que, ¿va a decir algo? ¿Va a decir algo? Y yo, no, ¿para qué digo algo hoy? ¿No? Ya que él ganó y otra vez se lanzó ayer diciendo eso, ella dijo, hoy sí respondo, ¿no? Y ella dice, las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente, los ponemos nosotros, ¿no? Creo que una cosa que no hemos visto tanto es pues su estrategia de seguridad, ¿no? O sea que, no sabemos nada todavía no sabemos, pero sí me llama la atención que sí lo dice claramente tanto de, bueno, obvio no dice, ay, pues los drogas sí los producimos, pero es en respuesta al consumo y esa crisis de salud y la crisis de armas hay que volverlo a poner claro. Pero ¿no? si me permites una pregunta, ¿qué es lo que te llama tanto la atención? Porque yo veo una línea continua con la retórica de AMLO, que luego además no se traducía en nada. Eso ¿no? sí es cierto. Él sí siempre lo decía. Es la misma retórica. Quizás él lo decía más de necia y creo que él lo decía más claro. Quizás él se decía como, Me parece... digo como, pero bueno, tienes razón que sí no es un cambio. Él sí siempre criticaba, pero yo siento que él lo decía en una manera que se ve como solo berrinche a veces, y ella lo dice, no, nosotros ponemos los muertos, pero no está bien, podemos... Veremos. Volvamos al presupuesto. ¿Qué otra cosa nos llama la atención? Justo el tema de seguridad es muy ambiguo, porque quita al ejército, quita a la Guardia Nacional, no aumenta el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública o de manera muy marginal, y no aumenta los fondos a municipios y estados en materia de seguridad. Entonces uno dice, ok, si la política de seguridad está basada en los militares, como es el caso ahora, que hay muchas críticas al respecto, pero si quitas esto, pero no se ve otro modelo, ¿en qué te basas? ¿No? Porque hay una lucha por el territorio en México que es brutal, que se está viendo... pues muy difícil ahora en Tabasco, en Sinaloa, en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, o sea, y cómo se controla esto no se ve reflejado en el presupuesto. A nivel educación, aquí estamos en un lugar que ha hecho un brinco cuando vio el presupuesto, porque para la UNAM el recorte presupuestario era de 5,000 millones de pesos, ¿no? El 10% del presupuesto. Y la Secretaría de Hacienda dijo que fue un error desafortunado, etcétera. Que no es un error, porque en realidad hay un recorte de entre el 9 y el 14% a todas las universidades apoyadas por el gobierno federal. Y eso es tremendo, ¿no? Es, una mujer científica llega al gobierno por fin. ¿Y cómo se ve el primer presupuesto? Un recorte brutal a las universidades, ¿no? Bueno, ahora para pasarlo también al proyecto Rosario Castellanos, las otras universidades, ¿no? Mire, antes de cerrar el programa quisiera escuchar a Carlos, que siempre es un placer y siempre es muy interesante. A ver, yo lo que opino desde un punto de vista desde la izquierda es que esto no es un gobierno de izquierda, sino que es un gobierno neoliberal, donde temas fundamentales como educación y salud están siendo recortados. Estamos viendo denuncias casi todos los días de hospitales que se están viniendo abajo, de elevadores que no funcionan, que le caen encima a una niña y la destripan. ¿Y cómo puede ser posible que, vendiéndote como un gobierno de izquierda, no apoyes principalmente lo que el gobierno, para lo que el gobierno está, que es garantizar el bienestar de la gente y cuidar a los ciudadanos? Y el otro tema es la reforma fiscal. ¿Dónde está? ¿Por qué nadie habla de reforma fiscal? ¿Por qué nadie habla de dar que los más ricos de este país, que son muy ricos, paguen impuestos? Es un tema pendiente de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y es un tema del que el gobierno de Claudia Sheinbaum no quiere hablar. Y yo creo que es básico que en este país haya una reforma fiscal para garantizar que los más ricos paguen impuestos. Spoiler alert, no la va a ver. Híjole, bueno, pues nos despedimos con esto. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a Extranjeros. Espero verlos el año próximo. Se está acabando el año. Que no les corten el presupuesto a TV UNAM, ¿eh? Esperemos que no llegue el recorte hasta TV UNAM, por favor. No. Gracias a TV UNAM también por acogernos aquí.
Va a haber un programa más de Extranjeros antes del final del año con mi colega Ixchel Cisneros. Va a ser un programa dedicado a la política internacional de Claudia Sheinbaum, sobre todo a la luz de su primer viaje para la reunión del G20 en Río de Janeiro. Entonces es un especial, va a estar muy bueno. Y pues nos vemos todos en 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues muy buenas noches a todos. Gracias.